Hola, buenas tardes. Hemos decidido prepararles esta charla acerca de las generalidades del virus del SARS-CoV-2, quien es el agente causante de la pandemia llamada COVID-19. Se llamó así porque es el coronavirus infectious disease que apareció en el 2019. Esta tarde, yo les voy a comentar acerca de las características del virus. La doctora Silvia Castro les va a comentar acerca del manejo de pacientes y la doctora Chacón les va a hablar acerca de la epidemiología. En cuanto a las generalidades del virus, los virus son agentes acelulares. Esto quiere decir que carecen de su propio metabolismo y no son células, sino que ocupan replicarse adentro de las células para poder multiplicarse. Para eso utilizan el material metabólico que tiene la célula para su replicación. Para entrar a la célula, el virus va a tener en la superficie unas proteínas que se van a unir a proteínas de superficie en las células blanco, como se ve en la figura ahí a la izquierda, donde se observa cómo proteínas del virus se unen con proteínas que están en la superficie de la célula y así entran. Los virus, para poder hacer esto, por lo tanto, tienen una característica de especificidad. Eso significa que el virus puede ingresar solamente en cierto tipo de célula que tenga ese receptor de una especie en particular. Hay virus que infectan humanos, animales, hongos, plantas, bacterias, pero por lo general los virus infectan solamente un tipo de especie. Y en algunos casos se puede observar cómo virus que infectan animales pueden también llegar luego a infectar a humanos. Y a esto se le llamaría una zoonosis. En cuanto a las infecciones de tracto respiratorio, podríamos ver que la gran mayoría de las infecciones de tracto respiratorio son producidas por virus. El 95% de las faringitis, por ejemplo, en adultos, son producidas por virus y solo un 5% producidas por bacterias. En el caso de niños, un 75% de las faringitis son producidas por virus. En cuanto a las infecciones de tracto respiratorio, entonces las podemos clasificar en dos grupos. Las de resfriado común, producidas por un gran grupo de virus diferentes. Hay varios serotipos, más de 200 tipos de virus diferentes podrían estar agrupados en esta clasificación, y todos ellos producen un cuadro clínico conocido como resfriado común, en el que la gran mayoría de las veces los virus pueden producir una infección de tracto respiratorio superior y en algunos casos tracto respiratorio inferior. Ahí está nuestro grupo que nos trae aquí hoy, que es el grupo de los coronavirus. El otro grupo es el virus influenza. El virus esta infección es producida por el virus influenza, principalmente la influenza A, que ha provocado varias infecciones importantes en humanos y que produce infecciones de tracto respiratorio superior e inferior. Bueno, en cuanto a las enfermedades emergentes, les puedo decir que una enfermedad emergente es una enfermedad infecto contagiosa que aumenta su transmisión de una persona a otra en los últimos años.
o que podría aumentarlo en un futuro cercano. Las enfermedades virales emergentes de tracto respiratorio son el tipo de infección más frecuente que puede estar provocando brotes o epidemias, como en el caso de este virus del COVID-19, y podemos observar que tienen ciertas características importantes de por qué un virus de tracto respiratorio podría producir una enfermedad emergente. Dentro de ellas podría decirse que el virus tenga un origen zoonótico y que eventualmente, luego de alguna replicación en algún animal, pueda transmitirse al humano. El crecimiento de la población, el cambio climático, el comportamiento humano, todos estos son factores que pueden favorecer la transmisión de un virus que se convierta en una enfermedad emergente. Bueno, ahora vamos a ver, para este COVID-19 fue considerado una pandemia. Se consideró pandemia el 11 de marzo y antes de eso, el 30 de enero, se había considerado una epidemia. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que una epidemia es cuando una enfermedad ataca a un gran número de personas en un mismo periodo de tiempo. Y una pandemia es cuando esta epidemia ya ataca a diferentes países o regiones en más de un continente. Y es por esto que se consideró el 11 de marzo una pandemia por la globalidad que está sufriendo el planeta respecto a este virus. Bueno, en cuanto a la familia Coronaviridae, este es un virus, una familia de virus que tiene varios cientos de tipos diferentes de virus. Son virus ARN que tienen banda simple y sentido positivo. Infectan mamíferos como ballenas, cerdos, murciélagos, bovinos, pero también pueden infectar aves y humanos. En los que son de importancia en humanos tenemos 7 tipos de virus diferentes. 4 de ellos son virus de resfriado común, como en la clasificación que habíamos visto anteriormente. Y estos se han transmitido entre humanos desde hace varias décadas. Están muy caracterizados desde hace mucho tiempo. Y 3 que producen síndromes respiratorios severos, que son zoonosis. Estos se transmitieron de animales a humanos y luego de personas a personas. Estos 3 últimos corresponden entonces a zoonosis y los podemos observar en esta filmina donde está el esquema filogenético de los virus. Los que están marcados en amarillo son los 4 de respiratorio común, que se parecen bastante entre sí. Ellos, como les decía, se han encontrado en transmisiones entre humanos desde hace muchas décadas. Y los que están marcados en rojo son los que producen síndromes respiratorios severos, como el SARS, el SARS-CoV-2 y el MERS. En cuanto a los de respiratorio superior o de resfriado común, son estos 4 grupos antigénicos. El NL63 es el único virus que se ha caracterizado que puede producir bronquitis en niños pequeños, es decir, que su infección es importante en tracto respiratorio inferior. Por lo demás, los otros tienen un cuadro de resfriado común con malestar, fiebre y demás. En algunos casos que pueden provocar empeoramiento de cuadros de asma o producir cuadros moderados o graves. Estos tienen periodos de incubación de 2 a 4 días y la duración de la infección es de no más de 5 a 7 días. Luego tenemos a los que producen síndromes respiratorios severos. El primero de ellos es el SARS.
que apareció en el 2002, en noviembre de 2002, en Guangdong, China. Recorrió 17 países y llegó a ser controlado en junio del 2003. Tuvo una tasa de mortalidad global en ese momento del 9.6%. El periodo de incubación fue de 2 a 10 días, con una duración de la enfermedad de 3 a 14 días. Este virus es muy similar al que produce ahora el COVID-19. Usa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Provoca escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, tos, dificultad respiratoria, fiebre, neumonía, en algunos casos diarrea. En este caso del SARS, se logró demostrar que algunos pacientes se pudieron haber infectado a través de una contaminación oral fecal. En ese momento se logró determinar que estos virus tenían un ciclo de vida normal entre los murciélagos y que los murciélagos se lo pasaron a los gatos civeta, que es este animalito que está ahí parecido a un mapache, y a través del contacto con esos gatos civeta fue que el humano se infectó. Eso fue porque en ese momento los pobladores de esta provincia de China se alimentaban de este animal. En ese momento el cuadro producido por el SARS se transmitió a alrededor de 8,000 personas y hubo una mortalidad de 770 personas aproximadamente. Y como ven ahí en la curva, podemos ver cómo se pudo controlar fácilmente. A diferencia del COVID, no se logró demostrar que durante el periodo de incubación los pacientes fueran infectantes, ni que hubiese un porcentaje de personas asintomáticas tan alto como ahorita. Y eso favoreció el control. Luego está el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Se describió o se identificó en el 2012 en Saudi Arabia. Tiene una tasa de mortalidad global del 34%. Se ha distribuido en 27 países y todavía hoy en día hay casos de este virus. Si ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad del 34% es demasiado alta para un virus de tracto respiratorio. Sin embargo, este virus es difícil que se transmita entre una persona y otra. Se necesita que la persona tenga un contacto muy cercano, más cotidiano, por lo cual no ha producido un cuadro tan abrumador como el del COVID-19. En este caso del MERS también se logró determinar que el virus se replicaba en murciélagos, que los murciélagos se lo pasaron a los camellos y las personas se infectaron por tener contacto con los camellos. En este caso, al igual que el SARS, puede producir una infección más importante en personas con algunas comorbilidades y la mortalidad aumenta con la edad. Esta es una gráfica de cómo las personas pueden infectarse. Se llaman primarios aquellos que se infectaron a través del contacto con el camello, y los secundarios son las personas que se infectan al tener contacto con otras personas enfermas. Si ustedes ven acá, es, digamos, más alta la posibilidad de que el cuadro sea más grave cuando es una infección primaria que una secundaria. Este virus no ha producido un cuadro tan importante porque la transmisión entre personas no es tan alta como la de este virus. El SARS-CoV-2 es el nombre que se le dio
al virus que está causando el cuadro del COVID-19. Se llama SARS-CoV-2 porque es un virus de síndrome respiratorio severo, coronavirus 2, ¿verdad? Por su parecido con el SARS del 2002. Apareció en el 2019 en Wuhan, China. Para el día de hoy, este virus ya presenta más de 700,000 personas infectadas con más de 30,000 fallecimientos. Fue declarado, como les decía, una pandemia el 11 de marzo y hay dos cepas diferentes circulando. La del tipo L, que es una cepa en la que se ha transmitido más fácilmente entre personas y por lo tanto el 70% de los casos son por esta cepa. Y el tipo S tiene solamente una distribución del 30%, todavía no se conocen las implicaciones de la virulencia o que haya alguna diferencia entre ellas en su virulencia. También es originario de los murciélagos, es decir, que este virus tiene un ciclo primario en los murciélagos y ellos se los pasaron a este animalito que está acá que se llama pangolines. Y se sospecha, porque todavía no está claro, de que los pangolines fueron los que lo transmitieron a los seres humanos. Este animalito también está en el mercado de Wuhan, China, porque esta población también se alimenta de ellos. Y la figura que tenemos en la esquina superior derecha es una fotografía del SARS-1, porque este virus se parece mucho en sus características y en su genética con la del SARS del 2003. Y por lo tanto, lo que se aprendió en ese momento para ese virus y de la infección ha servido de base para entender y manejar a los pacientes con el COVID-19. En este caso, bueno, el virus para provocar la infección tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días, con un promedio de 5 días, es decir, la mayoría de los pacientes presentan síntomas a los 5 días. Sin embargo, se ha reportado que también algunos pacientes pueden llegar a tener periodos de incubación de hasta semanas. El cuadro clínico es de 15 a 21 días, sin embargo, en los cuadros más graves, los pacientes pueden presentar desde el periodo de incubación hasta su recuperación, es decir, de haber remitido los síntomas. Por supuesto que durante el periodo en ahí, ya ahorita continuamos, muchachos, déjenme ver qué pasó aquí con la imagen. Bueno, mientras logramos poner la imagen de la presentación, les puedo comentar que el